Ya está grabando, no se preocupe. Bien, antes de empezar, voy a colocar ciertas características que debe cumplir las vacunas y luego inicio con la explicación que debe cumplir la vacuna de Moderna o BioNTech. ¿Listo? Bien, entonces voy a colocar aquí vacunas. ¿Listo? Bien, no sé si hayan hablado ustedes de las vacunas en la teoría, pero es importante mencionarlo, al menos para que les quede un poco la idea, ¿sí? Esto parte de que el tema que se está viviendo hoy en día, pues es muy lamentable, porque ha habido gran desinformación sobre este tema de las vacunas, apoyado por las redes sociales, ¿no? En donde sale cada persona que indica, no te coloques la vacuna porque te puede suceder esto, el otro, y te dicen, ¿no? Hay un estudio que dice esto, que nos puede producir esto y el otro, pero nunca mencionan cómo se llama el paper, dónde está ubicado, no me da la dirección, no me da el DOI del paper para poder buscarlo y revisar. Entonces, es un sustento que no tiene un fundamento científico, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Entonces, no nos podemos dejar manipular ni guiar por esto que no tiene, pues, validez científica, ¿correcto? Bien, que las vacunas nos producen diferentes efectos, van a mutar mi ADN, que me van a colocar un chip y diferentes em, cuentos que nos han ido narrando. Eh, Efectos secundarios siempre hay en cualquier vacuna que nos colocan, ¿no? Hemos recibido muchas vacunas a lo largo de nuestra vida y muchos efectos nos han producido. Y más que todo han sido efectos leves, como fiebres, dolores de cabeza, dolor muscular, en algunos casos vómitos, diarrea, y se pasó y todos felices y contentos, ¿no? El detalle es que ahora no sé qué pasa, que con estas vacunas empiezan a haber más problemas en que nos puede producir no sé qué, porque la verdad que no le encuentro ningún sustento yo. Listo, entonces voy a explicar algunas de las vacunas para que ustedes vean la seguridad que tiene, los resultados que han llegado a obtener y saquen conclusiones y si es que alguno de ustedes no está convencido que es respetable, pues tratar de que mmm, vea el lado bueno de esto y si es que hay algún familiar que también no esté convencido, ustedes lo puedan ayudar para que se convenzan, porque hay un 40% de la población peruana que ha decidido no vacunarse, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Listo? Bien, vamos con las vacunas entonces, chicos. Una vacuna simplemente es una solución que está hecha en base a diferentes modelos o enfoques inmunitarios. ¿Listo? Existen vacunas, ¿sí? Que pueden estar hechas de virus atenuados, ¿sí? O simplemente son virus vivos que se les ha, por procesos físicos y químicos, se les ha hecho simplemente más débiles. ¿Listo? Existen otras vacunas que están hechas en base a virus inactivados. ¿Listo? En base a virus inactivados, o sea, virus muertos. ¿Listo? Existen vacunas virales que trabajan con proteínas específicas, ¿no? Y existen hoy en día por ingeniería genética, biología molecular, vacunas que han sido hechas en bases a ADN o ARN. ¿Listo? Bien. Unas vacunas como las atenuadas, las inactivadas, pues son vacunas que requieren un tiempo mayor de producción, requieren un mayor gasto, en algunos casos son bastante difíciles de poder trabajar,
A veces funcionan, otras veces no llegan a funcionar. ¿Listo? Otras vacunas, como las proteicas, pues no son tan eficientes, ¿correcto? Y se ha visto que aquellas que trabajan con material genético, sea ADN, ARN, pues han tenido una mejor respuesta. Son más manejables, son más fáciles, tienen un tiempo de producción mucho más corto, entonces tiene un poco más de ventajas que desventajas. ¿Listo? Las vacunas deben de cumplir dos objetivos principales. ¿Listo? Dos objetivos principales. El primero es que esta vacuna sea segura. ¿Listo? Y el segundo es que produzca una actividad inmunogénica. ¿Listo? Segura para que yo tenga la certeza de que no me va a producir, no producirá efectos secundarios o adversos, ¿sí? O los efectos colaterales, ¿correcto? Que no puedan ser reparados, ¿listo? Bien, siempre vamos a tener vacunas que nos produzcan fiebre, dolor, dolor de cabeza, atralgia, mialgia, etc. Siempre va a suceder ello, ¿listo? Pero lo que no debe suceder es que nos conlleve a desarrollar o a que haya un cuadro más crítico y finalmente nos pueda ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, a eso apunta, a que la seguridad de la vacuna sea muy buena, ¿sí? Y la inmunogenicidad es la capacidad que debe tener la vacuna para producir una respuesta inmunitaria favorable. ¿Listo? Una respuesta inmunitaria favorable. Ambas características van de la mano. Nunca puede ser una vacuna segura, pero no inmunogénica. Y viceversa. Nunca puede haber una vacuna inmunogénica, pero no segura. ¿Listo? Eso no puede existir y si solamente se cumple una de estos objetivos, pues la vacuna no puede ser administrada. ¿Listo? Dentro de la capacidad inmunogénica hay otras funciones que debe de cumplir la vacuna. ¿Listo? Por ejemplo, esta vacuna debe de activar la inmunidad adaptativa. ¿Listo? Con P. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Adaptativa. ¿Ok? Y esta inmunidad adaptativa debe activar siempre la inmunidad humoral y la celular. ¿Listo? La inmunidad humoral y celular. ¿Correcto? Dentro de la inmunidad humoral debe llegar a la producción de inmunoglobulinas del tipo G. Y en la inmunidad celular, pues debe de producir o activar los linfocitos CD4, CD8, ¿sí? Y también activar algunas citoquinas. ¿Listo? Bien. Cuando se trabaja con vacunas o con fármacos, ¿no? Sobre una población determinada o un grupo de trabajo, ¿sí? Existen los ensayos, ¿sí? Cuando se quiere realizar un estudio, vamos a ponerle así, ¿no? Yo tengo un ensayo que se llama preclínico y un ensayo clínico, ¿no? La diferencia entre estos deriva en el número de participantes que pueden haber. Aparte, si hablamos solamente del ensayo preclínico, estamos hablando de pruebas o análisis a nivel in vitro e in vivo.
In vitro, trabajar con células, con cultivos celulares. In vivo, trabajar con animales de experimentación. ¿Listo? Si es que logro comprobar con estos dos ensayos, in vitro e in vivo, que hay buenos efectos, tiene buena correlación, se han cumplido los resultados que yo estoy esperando, pues recién paso a los estudios clínicos. ¿Listo? Y estos estudios clínicos pueden ser estudios clínicos de primera fase, ¿sí? De segunda fase y en fase 3 o de tercera fase. ¿Listo? Les mencionaba que se caracterizan por el número de participantes, ¿sí? El número de participantes que tiene cada grupo de estudio, ¿listo? Y también por lo siguiente, el estudio fase 1 y fase 2 nos deben asegurar la respuesta inmunogénica, ¿listo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo inocule al grupo de voluntarios, ¿sí? Durante la fase 1 y fase 2 de los ensayos, yo pueda verificar que la respuesta inmunitaria de estas personas se han activado. O sea, yo podría cuantificar anticuerpos por la técnica de ELISA, podría detectar anticuerpos por inmunofluorescencia, ¿listo? En estas fases. Y así poder saber si es que hay presencia de anticuerpos producto de haber inoculado la vacuna. ¿Listo? En cambio, en el ensayo de fase 3, yo debo permitirme saber si es que la vacuna es efectiva y segura. ¿Listo? Si es que la vacuna va a lograr bloquear al patógeno para el cual ha sido creada, ¿no? Entonces, en esa fase 3 es cuando nos dicen, muy bien, señores, ahora que los hemos vacunado, salgan y relaciónense con toda la gente, ¿no? ¿Para qué? Para que si en el momento de que estén en contacto con una persona que tiene la enfermedad y se contagie, veamos cómo va a actuar la vacuna. ¿Listo? Que debería proteger a la persona porque en fase 1 y fase 2 ya se vio que hay producción de anticuerpos contra el patógeno que están adquiriéndolo cuando se correlacionen con otras personas. ¿Listo? Eso es algo muy importante que debemos conocer, ¿no? Lo más resaltante de este primer slide es esto de aquí, ¿listo? Los objetivos que tiene el crear una vacuna, ¿listo? Muy bien. Ok, vamos entonces a explicar ahora la vacuna ARN M, ¿sí? 1273 de Moderna. ¿Listo? Moderna en conjunto con Biotech, ¿sí? Son laboratorios que son especialistas, tienen ya experiencia en la producción, producen vacunas empleando ARN, ¿sí? El diseño es en base al ARN. ¿Listo? Entonces, estas empresas tienen experiencia en producir estas vacunas. ¿Listo? Esto también que quede claro. Yo no puedo juntarme con un grupo de amigos y decir, a ver, hagamos pues la vacuna en base al ADN. ¿Ya? Listo. No, necesito experiencia. Si no, estaría pues eh,
haciendo experimentos y no logrando tener resultados específicos. ¿Listo? Algo muy importante sobre lo que se discute de las vacunas es el tiempo de trabajo. Aproximadamente la producción y aceptación de una vacuna es entre 3 a 5 años. ¿Listo? Versus, en este caso, este tipo de vacuna, 42 días para la aprobación de la fase 1 y fase 2. ¿Listo? En 42 días se tuvo fase 1 y fase 2, que eso normalmente dura año y medio a 2 años más o menos, ¿no? Imagínense. Entonces mucha gente dice, ¿por qué tan rápido se ha creado una vacuna? ¿Qué probabilidad haya que esa vacuna que se ha creado muy rápido sea efectiva? ¿No? Bueno, la respuesta es clara. Tenemos muchas herramientas tecnológicas para poder desarrollar esto, ¿sí? Y lo otro es la denominación de pandemia. Cuando hay una pandemia, ¿sí? Los permisos, la parte burocrática se deja de lado y simplemente se aceleran los trámites. Y es así como se puede dar lugar a conseguir diferentes estudios completos. ¿Listo? Entonces, eso de los tiempos no nos debería de preocupar mucho, ¿correcto? Bien. Para este estudio de esta vacuna, eh, cuando se trabajó a nivel de la fase 1, simplemente lo que se buscó fue si en ese momento era segura y también su capacidad inmunogénica, ¿no? Lo que les he mencionado. Bien, ¿qué sucedió en este estudio? En este estudio, en este primer estudio de este laboratorio, se empleó 45 adultos sanos, ¿listo? Entre 18 a 55 años, ¿correcto? Solamente 45. Recordemos que en fase 1 se requiere un mínimo de 30 a 40 hasta 100 más o menos para poder hacer algunos estudios, ¿correcto? Bien. A esas 45 personas, ¿sí? Se les ha administrado un volumen de 0.5 ml o 500 microlitros de solución, donde había, ¿sí? A un grupo se le colocó 25 microgramos, ¿sí? A otro grupo se le colocó 100 microgramos y al otro grupo se le colocó 250 microgramos del patógeno o del virus. ¿Listo? Y estas personas recibieron 2 dosis. ¿Listo? Recibieron 2 dosis. La primera fue en el día 1 y la segunda dosis fue en el día 29, 28 días después. ¿Listo? Y se les monitoreó o se les hizo un follow-up, ¿sí? Por 7 días, 14 y, perdón, 57 días. ¿Listo? Entonces se les monitoreó en esos lapsos de tiempo. Bien. Si yo quiero resumir lo que se encontró en este ensayo clínico, pues simplemente puedo decir que se generó anticuerpos neutralizantes, eso lo voy a explicar en un momento. ¿Listo? Se generó inmunidad celular. Inmunidad celular, ¿sí? Y fue segura. ¿Listo? Ese es el resumen del paper en el que explican el trabajo con esta vacuna. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo es que se inició los trabajos con esta vacuna? Bueno, lo primero que hicieron fue en un chinito, ¿sí?
en un chinito que era COVID-19 positivo, ¿sí? Se le tomó una muestra nasofaringea, ¿sí? Una muestra nasofaringea, y se aisló el virus, ¿correcto? Esto permitió secuenciar ese virus, ¿listo? Se secuenció el virus, o sea, se obtuvo un resultado más o menos así, ¿no? Obviamente, esto es algo que no existe, pero es un ejemplo. Bien, entonces tengo mi secuencia de los 27.000 pares de bases que comprende el genoma del virus SARS-CoV-2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Dijeron, bueno, tengo ya el genoma completo, hay que ubicar la zona que se encarga de codificar la proteína Spike, ¿no? Y por ejemplo, dijeron, ya, miren, es esta de aquí. ¿Listo? Entonces, la tomaron y simplemente hicieron modificaciones genéticas, ¿no? Por ejemplo, inactivaron la replicación del virus, ¿sí? ¿Qué más? También inactivaron o inhibieron su capacidad infectiva. ¿Listo? Entonces, solamente iba a producir esas coronitas, ¿sí? Esa proteína S o spike y nada más. ¿Listo? Nada más. Listo, ya tengo un genoma, un RNA, ¿sí? 5', 3'. Este es un RNA viral. Recuerden que es SARS-CoV-2. ¿Listo? Y ya está listo, está modificado, ojo, ¿no? Está modificado o simplemente se le llama un mutante, ¿no? O un clon, ¿correcto? Bien. Ese fue el segundo paso en secuenciar y modificar esta región. ¿Listo? Ahora, si es que yo colocaba en mi vacuna fragmentos de RNA del virus, ¿no? Para que mis anticuerpos reconozcan a este fragmento, pues probablemente las enzimas de mis células eliminen a este RNA y lo degraden. Recuérdense que el RNA es una molécula muy lábil y puede degradarse fácilmente, puede romperse fácilmente. Entonces se requería un mecanismo por el cual yo pueda solucionar y darle seguridad a esta molécula. Entonces, estos señores de Moderna y Biotech, ¿qué hicieron? Bueno, punto número 3, ¿sí? Punto número 3. Diseñaron unas nanopartículas, ¿sí? Unas nanopartículas, ¿sí? Esta es una nanopartícula, ¿sí? Esta nanopartícula tiene un componente lipídico, ¿correcto? Y en esta nanopartícula, ¿sí? En esta nanopartícula se colocó por ingeniería genética este fragmento de RNA que viene del virus SARS-CoV-2 y se dejó allí 5' 3', ¿correcto? Bien. Entonces, de esa manera, la molécula de RNA ya iba a ser estable porque lo protegía este fosfolípido. ¿Listo? Bien. Al inocularlo dentro del fosfolípido, esta molécula de RNA tomó un nombre al que se le llamó antígeno S2P. ¿Listo? Antígeno S2P
se llamaba esa molécula de ARN. Bien. Esta molécula de ARN, ¿qué características tiene? Sabemos que es una proteína spike modificada. ¿Listo? Y también sabemos que es una molécula estabilizada. ¿Listo? Es una molécula estabilizada. ¿Qué quiere decir que es una molécula estabilizada? Tiene mayor inmunogenicidad, ¿sí? Mayor capacidad de respuesta inmunitaria. Y la otra es simplemente mayor producción de anticuerpos. ¿Sí? Mayor producción de anticuerpos. Bien. Finalmente, como paso número 4, ¿sí? Como paso número 4, pues, bueno, una vez que ha sido ya diseñada esta vacuna, pues la vacuna es administrada aproximadamente en el músculo deltoides, ¿sí? Y se dirige hacia la zona donde están los ganglios, ¿no? Y los ganglios son los encargados de llevar a las diferentes células a esta vacuna, ¿no? Para específicamente a células, ¿no?, del sistema inmunitario, como por ejemplo las APC, ¿no? Las APC, ¿bien? O células dendríticas, macrófagos, esas son las APC, ¿verdad? Bien. En eso ha consistido el inicio de la producción de esta vacuna. ¿Listo? Estos fosfolípidos, ¿sí?, estas nanopartículas son muy importantes hoy en día, porque no solamente se trabajan con vacunas, sino que cuando uno quiere producir un fármaco y quiere darle toda la tecnología a ese fármaco, pues lo encapsulas y lo encapsulas en una nanopartícula. ¿Para qué? Para que cuando sea administrado, ¿sí?, la nanopartícula lo lleve específicamente al lugar donde va a actuar. Y este fármaco o droga no se pierde en el camino, como por ejemplo el hígado, ¿no? Entonces en el hígado le restaría un poco su actividad, ¿correcto? Entonces, por eso es importante estos fosfolípidos o nanopartículas lipídicas, ¿bien? Ok, entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta de repente? Si no, voy a seguir. Bien. Estoy dibujando una especie de membrana celular. Ya no se van a reír. Ya. Ok. Bueno, sabemos que el RNA no puede estar solo porque se puede degradar. Así es que lo hemos colocado en una cápside, o perdón, en una partícula lipídica, ¿no?, en una nanopartícula, ¿correcto? Y esa nanopartícula, ustedes la están observando aquí, cuando ha sido inyectada, ¿sí? Esa nanopartícula se pega a la membrana celular. ¿Y qué sucede? Esta nanopartícula, recordemos que tiene las moléculas de RNA, ¿verdad? Y por endocitosis es absorbida, ¿verdad? Dentro del citoplasma ocurre que hay un encapsulamiento, ¿sí? Hay un encapsulamiento, ¿correcto? Y dentro de él obviamente está el fosfolípido y el RNA. Y el RNA, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede para que yo pueda romper esto? Pues este citoplasma se acidifica, el pH cae y producto de eso nuestro fosfolípido se
empieza a... ¿Dónde estoy? Aquí. Se empieza a destruir. Y no solamente a esta vesícula, sino que el fosfolípido también. Y es así como que se libera el RNA. ¿Listo? Obviamente, este RNA que es liberado tiene que buscarse la vida, ¿no? Recordemos que un virus, mientras no esté dentro de una célula, no puede hacer nada. Entonces ya tenemos el RNA viral aquí, inactivo obviamente, y aquí va a buscar a los ribosomas, ¿sí? Y ese RNA va a pedirle el favor al ribosoma para que le traduzca sus proteínas, ¿no? Entonces empezará a producir la proteína S, ¿sí? La proteína S, o comúnmente llamada la S2P, ¿correcto? Esta proteína S, la proteína Spike, ¿sí? Es atacada por los proteosomas, ¿sí? Y la proteína Spike es como que se degrada, se revienta, ¿listo? Y esta proteína Spike se empieza a diseminar, ¿listo? Y llega, por ejemplo, hacia el retículo endoplasmático, ¿listo? Y la proteína Spike ingresa allí, ¿sí? Ingresa allí y producto de esa interacción hace que a nivel de la membrana se produzca una molécula, ¿sí? Y esa molécula es el MHC de clase 1. ¿Listo? Este MHC de clase 1, ¿qué va a hacer? Va a enviar mensajes a células especiales, como los linfocitos T citotóxicos CD8. ¿Listo? Una respuesta endógena. Ahora viene también una respuesta exógena. Y esa respuesta exógena se da porque estas partículas de la proteína Spike han quedado en el citoplasma y estas salen al medio, ¿correcto? Y son captadas por las llamadas células presentadoras de antígeno, ¿sí? Por ejemplo, una célula dendrítica, ¿no? Y fagocita a este virus, ¿correcto? Y luego, ¿qué hace? Bueno, lo presenta, pues, ¿no? Y allí lo presenta con el ¿qué? Con el MHC clase 2. ¿Listo? ¿Y a quién lo va a presentar? ¿O a quién va a presentar a la proteína Spike? ¿No? Porque la tiene ahí a la proteína Spike. Simplemente la presentará a otro tipo celular llamado linfocito T helper colaborador o de ayuda. ¿Listo? Los famosos CD4. ¿Listo? Los famosos CD4. ¿Estos CD4 qué hacen? Producen citoquinas. Interleuquina 2, TNF. ¿Qué más? Interferón gamma. ¿Listo? Y entonces la producción de estas citoquinas hacen que se desencadene una respuesta que activa a las células plasmáticas, que finalmente me dan la producción de anticuerpos del tipo IgG. ¿Listo? Eso es lo que debe ocurrir teóricamente en nuestras células, producto de la inoculación de una vacuna. Despertar las respuestas inmunitarias. ¿Listo? Esos son los eventos que ocurren
a nivel de las células. Bien. Ok. Hablemos entonces, una vez que ya sabemos qué es lo que se produce en nuestras células, hablemos un poco acerca de algunos resultados que se obtuvieron con este ensayo, ¿sí? A nivel de la seguridad. A nivel de la seguridad, dicen que la vacuna es segura. Así ellos reportan. Nuestra vacuna es segura, ¿sí? No presenta efectos adversos. ¿Listo? No presenta efectos adversos. Bien. En cuanto a la seguridad, 3 participantes quedaron fuera del ensayo. ¿Por qué? Uno de ellos le dio la urticaria, una reacción alérgica. Y a los otros 2, simplemente por tardones, no llegaron a su cita. ¿Sí? Y se quedaron sin haberles inoculado la vacuna. Bien. Cuando se trabajó con la primera dosis, ¿sí? Recordemos que se trabajó con 25 microgramos, 100 y 250 microgramos, ¿sí? Bueno, se reportó que menos del 50% de personas que recibieron esta dosis del 25% tuvieron efectos adversos. ¿Listo? Y más del 50% que recibió ambas dosis, 100 y 250, pues tuvo efectos secundarios o adversos. ¿Listo? Esos efectos adversos o lo que fuese eran pues dolor local, mialgia, artralgia, fiebre, ¿no? Nada más. ¿Correcto? En cuanto a la respuesta inmunitaria, ¿qué es lo que sucedió? En esta se activó la inmunidad humoral. ¿Sí? La inmunidad humoral. Bien. Y también se activó la inmunidad celular. ¿Correcto? La inmunidad celular, en donde se evidenció la participación con más frecuencia de los linfocitos TCD4, ¿sí? Que formaban parte del T-helper-1, ¿sí? De los T-helper-1, ¿correcto? Ahora, también hubo la aparición en la inmunidad humoral de una seroconversión. ¿Listo? Una seroconversión. Y en la seroconversión se produjeron anticuerpos del tipo neutralizante, ¿sí? Neutralizante, y del tipo de unión, ¿sí? O no neutralizante. ¿Listo? Esas son las características de este ensayo, ¿correcto? ¿Qué es un anticuerpo neutralizante y un anticuerpo no neutralizante? Entonces, aquí lo voy a indicar. ¿Sí? Anticuerpos neutralizantes versus no neutralizantes. ¿Listo? Voy a colocarles un ejemplo para que más o menos entiendan qué es esto de neutralizantes. ¿Sí? El mismo ejemplo de sus compañeros. Están ustedes allí en el parque de Lacato, ¿sí? Están enojados porque han dado mal un examen, ¿correcto? Y están despistados y simplemente se les acerca una persona, ¿sí? Es un choro, ahí está su gorro de faite, aquí tiene un cuchillo en la mano, ¿sí? Y te dice, oye, dame todo lo que tengas, ¿no? Entonces tú estás conmocionado y no sabes qué hacer, ¿correcto? Y cerca tuyo hay personas
que están esperando también el bus y están mirando lo que está pasando, pero no dicen nada, no hacen nada por bloquearlo, por tratar de defenderte y evitar el asalto, ¿verdad? A esto se les llama no neutralizantes o de unión. ¿Listo? No se meten, no tienen eficacia, ¿correcto? Pero por allí, por ejemplo, llega un amigo o amiga tuya, ¿sí? El cual trata de sostenerlo, agarrarlo, querer bloquearlo, ¿no? Querer inhibir, si hablamos de anticuerpos, los diferentes lugares de bloqueo ahí, para que no pueda moverse y queda inhabilitado y luego entregado a la policía, ¿no? Entonces, este es un anticuerpo neutralizante, ¿correcto? En cualquier ensayo clínico de vacunas se requiere la activación de anticuerpos neutralizantes. ¿Listo? Anticuerpos neutralizantes que me permitan bloquear y eliminar al patógeno, al virus SARS-CoV-2. ¿Listo? ¿Se ha visto la presencia de anticuerpos no neutralizantes en otros estudios? Sí. ¿Qué ha sucedido? Yo tengo aquí mi neumocito, ¿sí? Este neumocito tiene su receptor ECA2, ¿correcto? Eh, y aparte ha creado el neumocito anticuerpos no neutralizantes, ¿correcto? Y estos anticuerpos neutralizantes, o no neutralizantes, perdón, ¿qué se ha reportado? Que son el paso perfecto para que COVID-19 se une específicamente y pueda ingresar mucho más rápido hacia el interior del neumocito. ¿Listo? Entonces, ese es lo que se ha reportado hasta ahora en cuanto a los no neutralizantes. Nosotros no requerimos no neutralizantes, ¿sí? Se requiere anticuerpos neutralizantes para el estudio. ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? No hay preguntas. Ok. Brian. Sí, doctor. Quería hacer una pregunta o tenía una duda ahorita. ¿El efecto protector que tienen las vacunas sería al mismo tiempo que da o se tiene, al igual que una respuesta inmunitaria normal o propia? Ujú. Ok, gracias por la pregunta, Brian. Eh, bien, respondiendo a lo que me indicas. Depende de los tipos de vacunas, ¿sí? Ahora voy a explicar en un momento la vacuna de Oxford y vamos a ver con gráficos, ¿no? Del paper que se observa claramente que una respuesta inmunitaria propia, ¿sí? Producida o producto de una infección que nos ha dado, es mucho mejor que una respuesta provocada por una vacuna, ¿no? En este caso no, en este estudio no han indicado ello, en el otro estudio sí lo indican y se observa claramente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok, listo chicos. Entonces, 3 minutitos, por favor. Estoy hablando desde las 8 de la mañana, voy a traerme más agüita y empiezo con la explicación de la segunda vacuna, ¿ya? 3 minutos, por favor.
Ok, chicos, vamos a explicar ahora la vacuna de Oxford que trabaja con el laboratorio AstraZeneca. ¿Listo? Esta vacuna proviene del Reino Unido, ¿no? De donde justamente aparecieron también las variantes, las nuevas variantes genéticas para la proteína Spike de SARS-CoV-2. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el paper que publicaron, es el segundo paper que publican. El primero, o en el primero, ellos explican todo el protocolo de trabajo, ¿no? O sea, explican el protocolo de estudio, cuántos pacientes recolectaron, el grupo control, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este paper que están ustedes observando allí, ellos dan a conocer las respuestas inmunitarias, la aparición de diferentes células del sistema inmunitario propias de la inducción por la vacuna ChAdOx X1. ¿Listo? En estudios de primera y segunda fase. ¿Listo? El artículo se publicó en la revista Nature Medicine, ¿sí? Es una revista muy importante en el ámbito científico. La vacuna tiene este nombre, ChAdOx 1 nCoV-19. ¿Listo? Obviamente, CH proviene de la palabra chimpancé, ¿sí? AD de adenovirus, ¿correcto? OX, obviamente de Oxford, ¿sí? 1 de es la primera vacuna. Y obviamente nCoV significa del coronavirus, del SARS-CoV-2. ¿Listo? Bien. Veamos algunas características que presenta este estudio clínico. Bien. Primero es un estudio aleatorio y se le dice simple ciego. ¿Qué quiere decir esto de simple ciego? Que cuando el voluntario acude a que le inoculen o el placebo o la vacuna, ¿sí? Este voluntario no sabe qué se le está administrando. Simplemente le colocan una vacuna y punto. ¿Sí? Existen ensayos doble ciego, se llama, que tanto la persona que recibe la vacuna como el operador no saben si es que está colocando y recibiendo placebo o la vacuna. ¿Sí? Dos personas no conocen qué está sucediendo en ese momento o qué se está administrando. Segunda característica, esta vacuna ha empleado la tecnología del uso de vectores virales. ¿Sí? Como ejemplo tenemos el adenovirus, que ya lo voy a explicar en un momento. Bien. Ojo, el otro sistema, la otra vacuna, la de Moderna, utilizó no un vector viral, utilizaron partículas o nanopartículas de fosfolípidos. ¿Listo? Bien, tercera característica, chicos, recordemos que siempre se tiene un grupo control al cual se le administra en muchos casos el placebo, ¿no? Una solución salina para ver si es que la vacuna pues, es realmente efectiva o no. ¿Listo? En este caso, a estos voluntarios que iban a tener el placebo, o a los que se les iba a inocular el placebo, no era una solución salina, sino era otra vacuna, una vacuna contra la meningitis, contra el meningococo, ¿sí? La vacuna meningocóxica. Entonces, tanto el grupo control como el grupo problema o de trabajo iban a recibir una vacuna, ¿correcto? Obviamente con funciones distintas. Profesor, ¿y por qué reciben esta vacuna meningocóxica y no una solución salina? Es que se vio que cuando se les administraba solución salina, ¿sí? No sentían ningún efecto estas personas, ¿correcto? Y en muchos casos abandonaban el ensayo, ¿sí? Y pues esto resultaba siendo bastante problemático. Así es que se les vacunó a todas para que todas tengan una reacción secundaria muy parecida. ¿Listo? 4. Se administró 5 por 10 a las copias virales de COVID-19
y meningococo. ¿Listo? Esa es la concentración. Siguiente, se trabajó con personas netamente sanas, ¿sí? Se identificó a personas sanas, entre 18 y 55 años. Eso también hay que resaltar mucho porque la mayoría de ensayos de vacunas trabaja sobre una población bastante joven. ¿Listo? Entonces, en tercera fase, lo que les queda es probar ya con un determinado número de personas que tengan un poco más de edad o menor edad. ¿Listo? Bien, ese sería el quinto. ¿Correcto? Y el sexto dice que a algunas personas se les colocó paracetamol después de haberles inoculado la vacuna para que rápidamente pase los dolores o lo que podía ocasionar en malestar la vacuna. ¿Listo? Bien. Veamos entonces. Esta vacuna hemos dicho que utiliza un vector. Un vector o plásmido. Y este plásmido o vector cumple una función, es un vehículo. ¿Sí? Es un vehículo. ¿Sí? Va a transportar algo, ¿correcto? En este caso, este señor va a transportar una región del genoma de SARS-CoV-2. ¿Listo? El adenovirus, ¿sí? El adenovirus es un organismo bastante bueno para producción a escala. O sea que si es que pretendo yo producir muchas dosis de vacuna, pues este adenovirus me va a servir bastante porque se adecua. ¿Listo? Es bastante mayor capacidad inmunogénica. ¿Listo? Mayor capacidad inmunogénica. O sea, es capaz de despertar respuestas inmunitarias mucho más rápido y eficientemente. ¿Listo? Entonces, este adenovirus es un adenovirus de material genético ADN lineal. ¿Listo? Es un virus desnudo. ¿Listo? Es un virus desnudo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tan protegido a su material genético como lo tiene SARS-CoV-2, el virus de una deficiencia humana, o VIH, o simplemente el virus de la hepatitis. ¿Listo? Bien, entonces su ADN al ser lineal, ¿sí? Ahí está su ADN, ¿correcto? Entonces, ahí está el ADN, uy, me salió feo, bueno, ya. Este ADN, chicos, por ingeniería genética, lo que se ha hecho es eliminar ciertos fragmentos de este. ¿Listo? Esos fragmentos tenían una capacidad. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, apáguelo. Gracias. Estos fragmentos que han sido retirados, ¿sí? Tenían la capacidad infectiva, la capacidad de poder replicarse muy rápido. Entonces, esas zonas han sido inactivadas y retiradas del genoma viral del adenovirus. ¿Listo? Bien. Por otra parte, eh, se tiene al SARS-CoV-2, ¿listo? Que tiene como material genético RNA. ¿Listo? Allí está el RNA, ¿correcto? Y de ese RNA se ha escogido el fragmento que codifica la proteína Spike. ¿Listo? El fragmento que produce estas proteínas llamadas Spike. ¿Listo? No estoy tomando todo el material genético del virus, solamente una parte que me interesa. O sea que aquí no está la zona o la región que lo hace más contaminante, que lo hace replicar mucho más rápido. No, solamente la proteína Spike.
¿sí? Ese fragmento que hace que se exprese esta coronita en el virus. ¿Listo? Y obviamente como es RNA, pues con una transcriptasa reversa se convierte en ADN o cDNA. ¿Sí? Y ese cDNA es el que, por ingeniería genética, se inocula aquí. ¿Listo? Y ya tengo 2 ADNs en uno. Y lo vuelvo a insertar aquí adentro. ¿Listo? Vuelvo a insertar aquí adentro. Entonces ya tengo preparado el vector o vehículo que va a llevar que en su material genético fragmentos de ADN del virus. ¿Listo? Bien. Entonces miren, tengo el adenovirus aquí. Aquí está el material genético. El adenovirus llega hacia los neumocitos y es absorbido por una endocitosis. ¿Sí? Se forma esta vesícula citoplasmática. Hay una proteólisis, como les dije, hay una acidificación del medio, se libera el virus e inocula el material genético. ¿Listo? Inocula el material genético en el núcleo de la célula. ¿Correcto? Entonces ya tenemos 2 ADNs, el ADN humano y el ADN viral, ¿sí? Que contiene moléculas de adenovirus y también moléculas como la proteína spike del SARS-CoV-2, ¿sí? Este RNA que se produce por transcripción, ¿correcto? Luego tiene que salir del citoplasma a realizar la traducción, es decir, la traducción, ¿sí? Entonces aquí tenemos, miren, el RNA que se está traduciendo en los ribosomas y está produciendo una cadena peptídica que corresponde a la proteína spike. Esta proteína spike lo que hace es expresarse a nivel de las células. Y ahí se está expresando, ¿no? Lo están viendo. Y el otro sentido es que restos de esta proteína spike también se empiezan a expresar, pero a nivel de los receptores de las células, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Correcto? ¿Esto con qué fin? Con que la célula presentadora de antígeno trate de absorberlo. Ahí está, miren, ahí está esa célula, la absorbió y ahora hay una actividad inmunogénica en donde vamos a eliminar al patógeno, ¿no? Entonces ahí está la célula dendrítica que se comió o fagocitó a ese complejo, ¿sí? Y en este caso las células T helper están ayudando en su eliminación, ¿no? Bueno, de igual forma se activan los linfocitos B, ¿sí? Que van a producir anticuerpos, ahí están los anticuerpos, y que esos deberían eliminar a la proteína S del virus. ¿Listo? Y de esa forma también se activarán las natural killer al final, ¿no? Ok. Este cuadro, chicos, es un cuadro muy parecido al que he graficado hace un momento, que cumple y hace lo mismo que la vacuna de Moderna con el fosfolípido que tiene introducido el RNA, ¿no? En este caso, este es el adenovirus, que también hace lo mismo que he explicado en los gráficos, ¿no? Recordemos que lo que se necesita tener en cuenta es que hay activación de los CD8 y CD4. ¿Listo? CD4 y CD8 deben estar presentes y los CD4 con sus diferentes citoquinas. Bien. ¿Qué pasa? No se mueve. Ok. Vamos a la explicación de los resultados del paper. ¿Listo? Lo primero que ellos reportan es la identificación de poblaciones de linfocitos. ¿Listo? Y esta identificación de poblaciones se hace empleando citometría de flujo. ¿Listo? Citometría de flujo. La citometría de flujo logra identificar moléculas de acuerdo a su tamaño y las va agrupando. ¿Listo? Va agrupando poblaciones. Entonces, ustedes observan aquí en el gráfico A, ¿sí?
es un pool de todas las células que han aparecido luego de haber inoculado la vacuna. ¿Listo? Y acá tienen ustedes la leyenda. ¿Listo? A estos pacientes se les ha monitoreado en el día 0, en el día 7, 14 y 28, ¿no? Entonces, más o menos al día 7 van aumentando un tipo celular. Por ejemplo, tenemos allí las inmunoglobulinas G, ¿sí? Tenemos también las células B, correcto, la CD8, ¿sí? Son las moléculas que más se logran expresar, ¿listo? Y de acuerdo va transcurriendo el tiempo, día 14, día 28, también van apareciendo en mayores cantidades. O sea que con este slide se demuestra que una vez inoculado o inoculada la vacuna, por parte de la persona hay una respuesta inmunitaria y se está observando en las poblaciones celulares que han ido apareciendo. ¿Listo? De la letra F a la H es un mapa de calor. ¿Sí? En este mapa de calor, ¿qué estamos ubicando? Se ha expresado también células Ki67 y CD69. Son moléculas que se expresan bastante para activar el sistema inmunitario. ¿Listo? Entonces, cuando se expresaba Ki67, por ejemplo, se ha observado un mayor incremento al día 7 y al día 14 de la inmunoglobulina G en las células B, ¿no? Ahí está más intenso el color. Los CD4, a nivel del día 0, ¿sí? El día 14, día 28, ya estaba cansada. Perdón, ya había aparecido específicamente en el día 28, tenía mayor producción los CD4. ¿Listo? La respuesta celular. Bien, más los CD4 que los CD8. ¿Correcto? Bien. En el siguiente gráfico, chicos, cuando hablamos de Ki67, también observamos las células que producen anticuerpos, los linfocitos B, ¿sí? Y también los CD4, día 7, día 14. ¿Correcto? Después se midió aquellas citoquinas que se activan cuando hay de por medio la activación de los linfocitos CD4, ¿no? Y son el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Y ustedes pueden observar que más expresado se encuentra el TNF. ¿Listo? El TNF se encuentra más expresado. Y el TNF es un citotóxico. ¿Correcto? Entonces, trata de eliminar a las células dañadas. Pero en este estudio se logra encontrar mayor incidencia de factor de necrosis tumoral alfa. ¿Listo? ¿Qué más? Esto de aquí es una prueba múltiple en donde se pueden apreciar diferentes citoquinas que se ven, que aparecen en la respuesta inmunitaria. Bien, ustedes pueden observar en azul están las personas que recibieron la vacuna de la vacuna meningocócica y en rojo tenemos aquellas que recibieron la vacuna contra COVID-19. Si ustedes se dan cuenta, el interferón gamma, la interleuquina 2, el TNF, son los que más aparecen con mayor concentraciones, ¿sí? Aquí sí tenemos la interleuquina 8, pero no es tan relevante como estas primeras, interferón gamma, interleuquina 2 y TNF, que corresponden estas tres a la familia de los TGLB1. ¿Listo? Así es que hay una buena respuesta inmunitaria a la fecha, ¿no? Bien, ¿qué más? Ellos lograron identificar los anticuerpos propios de una respuesta inmunitaria. O sea, compararon inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Miren, acá tenemos resultados de la inmunoglobulina M, ¿sí? Inmunoglobulina M, ¿sí? Igual en azul, meningocócica, en rojo, SARS-CoV-2. ¿Listo?
ustedes pueden observar que la inmunoglobulina M al día 0, al día 7, sí es detectable, para algunos casos, pero para otros no. Y recién al día 14 empieza la aparición en una mayor cantidad o concentración de la inmunoglobulina M. ¿Listo? Y miren al día 56. Al día 56 empieza a decaer el título de la inmunoglobulina M. ¿Correcto? Empieza a desaparecer. Y esto es lo que me preguntaban algunos compañeros. Este es un control, es un plasma convaleciente. ¿Sí? Es un plasma convaleciente. El plasma convaleciente es una muestra de pacientes con COVID-19 positivo. O sea, ya les dio el COVID. ¿Sí? Y ustedes pueden observar aquí que hay mayor cantidad de anticuerpos IgM provocados por nuestra respuesta propia versus la concentración de anticuerpos provocados por una vacuna. ¿Listo? Acá tenemos las inmunoglobulinas A, que también no son tan relevantes. Y luego vemos aquí la IgG, ¿no? Que aparece en el día 28. Y miren, 28 días después, sigue la inmunoglobulina intacta, la inmunoglobulina G, ¿correcto? Y la comparan con el plasma convaleciente y tienen el mismo resultado prácticamente, ¿no? Entonces recordemos que las IgG se mantienen por mucho más tiempo presentes, ¿sí? Lo otro es algo muy importante. Estas dos gráficas de arriba me van a responder algunas preguntas que, bueno, ustedes no las han indicado, pero voy a decirlo, ¿no? Tengo el SARS-CoV-2, ¿sí? Y este SARS-CoV-2 tiene su proteína spike más o menos de esta forma. ¿Listo? Y hay allí es un dímero, ¿no? Entonces está compuesta la proteína spike por S1 y S2. ¿Listo? Entonces, esta proteína spike está compuesta por diferentes puntos proteicos o aminoácidos. ¿Listo? En este estudio, ellos quisieron ver cuán efectiva iba a ser su vacuna, ¿sí? Si es que siempre iba a reconocer a la proteína spike o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron 13 puntos proteicos de la proteína spike S1 y S2. ¿Correcto? Listo. Entonces, esos puntos proteicos, ¿quiénes son? Estos que están aquí, ¿sí? Están con una codificación distinta y la sometieron a la vacuna. Y ustedes pueden observar que hay en el mapa del calor diferentes reacciones que lo que nos indica es lo siguiente. La vacuna puede reconocer este lugar como puede reconocer cualquiera de ellos. ¿Listo? ¿Qué sucede, profesor, si es que esta mutación que se ha encontrado aquí, las 17, 4 son más importantes, la mutación que se encontró justamente ahí es una mutación del tipo de lesión 6970. Por aquí hay otra mutación, ¿sí? Y en el RBD también, ¿correcto? Entonces, chicos, si es que aparecen mutaciones como las que apareció en Inglaterra, pero son mutaciones no relevantes, no hay ningún problema, ¿correcto? Estas tres mutaciones sí son relevantes, son importantes, pero miren, la vacuna puede identificar otros lugares específicos de la proteína y poder detectarla y poder crear inmunidad, ¿sí? Por más que tenga estas tres mutaciones presentes, salvo que
las mutaciones abarquen toda la proteína Spike, entonces tenga yo que crear una nueva proteína, perdón, una nueva vacuna contra el nuevo diseño que vaya a tomar la proteína Spike. ¿Listo? Entonces, con esto ellos afirman que por más que haya mutaciones, en algún lugar puede reconocer la vacuna a la proteína Spike. ¿Listo? Aquí podemos observar que tanto CD4 como CD8 se activan. ¿Listo? Se activan. En esta gráfica, lo que vamos a observar es que la interleuquina 2 y el interferón gamma se encuentran, son las citoquinas más expresadas en los pacientes. ¿Listo? Y que vienen de la respuesta CD4, ¿correcto? Y recordemos que estos son característicos de los T-helper 1, ¿no? Entonces están allí. Versus la interleucina 5, interleucina 13, que, bueno, no tienen mucha relevancia, ¿sí? Pero el interferón gamma y la interleuquina 2 son los que se están expresando mucho más, ¿correcto? Y aquí podemos encontrar que los CD4, en especial TNF y L2, infraestructura, perdón, y el interferón, pueden expresarse con más frecuencia versus otras citoquinas que están allí, ¿no? Otra citoquina importante, interferón gamma del CD8, también está presente versus otras aquí. Entonces, conclusiones de este trabajo es el siguiente, ¿sí? Primero, que las respuestas de las células T específicas alcanzan su punto máximo en el día 14, ¿no? En el día 14 hay una mayor eficiencia o mayor producción de células T. Siguiente, las respuestas de IgG anti-spike, ¿sí? Aumentaron el día 28, ¿correcto? Luego dice, se detectaron respuestas de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 en el 91% de participantes, ¿no? Esto es muy bueno. La producción de anticuerpos neutralizantes casi en el 100%, ¿sí? La vacuna mostró un perfil de seguridad aceptable, seguridad, ¿listo? Y un aumento homólogo de las respuestas de anticuerpos. Se ha evidenciado la activación de las respuestas humorales y celulares, ¿listo? Entonces, con ello, cumple esta vacuna con la respuesta inmunitaria que normalmente se da luego de haber inoculado una vacuna, ¿no? La activación de la inmunidad humoral, la activación de la inmunidad celular. Dentro de la celular tenemos la activación de CD4, CD8, ¿sí? Se activan las citoquinas, interleuquina 2, interferón, factor de necrosis tumoral, y luego la activación de las células plasmáticas y producción de anticuerpos del tipo IgG, ¿no? Eso es lo que se requiere para que haya una buena respuesta. Bien, preguntas por favor acerca de esto. Doctor, yo tengo una duda respecto al tiempo de protección que nos darían las vacunas y por qué, por ejemplo, en la de Oxford solo es aplicable una dosis, mientras que en la de Moderna son 2 dosis. Ya. En el caso de las dosis, bueno, cada laboratorio en sus experimentos en fase 1, fase 2, ve qué es lo más conveniente. Si aplicar solamente una dosis o cuando refuerzas con una segunda dosis, esto mejora o no. Entonces, eso va a depender mucho del enfoque que le den los laboratorios y los resultados que tengan en sus experimentos en fase 1, fase 2. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto vaya a durar la inmunidad que nos va a generar esta vacuna? Nadie sabe. Y todos los papers dicen, no se sabe cuánto pueda durar la inmunidad provocada por esta vacuna, ¿no? Y te ponen allí
los experimentos en fase 3 nos permitirán observar estos resultados. O sea, tenemos que pensar que ninguna vacuna a la fecha ha concluido sus estudios de fase 3. ¿Listo? Todos están en fase 2 e iniciando la fase 3, pero ya han producido y han vendido vacunas, porque obviamente la pandemia prima y obviamente ya hay resultados de que genera inmunogenicidad. Basta con eso para que tú te puedas colocar la vacuna para que te provoque un aumento de anticuerpos y te proteja. ¿Listo? Pero con el tiempo recién vamos a poder saber cuánto dura esta vacuna. Si es que de repente, después de un año de colocarme la vacuna, tenga yo que tomar un refuerzo, ¿no? Algo parecido a cuando nos vacunan con la influenza, ¿no? Dura solamente un año esta producción de anticuerpos, entonces cada año tienen que vacunarnos, ¿no? Entonces, eso con el tiempo va a tener que darse y va a aparecer ahí un paper que nos explique la duración de los anticuerpos en nuestro organismo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe, Sí. yo me perdí un poco en la parte en la que dijo que ya se le quita, o sea, el RNA del SARS-CoV se vuelve por la transcriptasa reversa cDNA y que de ahí eso se le mete al ADN del adenovirus, ¿verdad? Y eso, ¿a dónde se mete? O sea, usted dijo algo como que sirve de vehículo, algo así, pero no entendí bien esa parte. Ya, ok. A ver. Entonces, este es el adenovirus. ¿Listo? Este es el adenovirus. Ok. El adenovirus tiene su propio material genético. ¿Listo? Que es lineal. Bien. Entonces, a este material genético, como les indiqué, hay que retirarle cierta información genética que hace que el virus sea patogénico. ¿Listo? Entonces, lo que debo hacer por ingeniería genética es, esta es la zona, entonces la corto, la zona que me va a provocar patogenicidad. Corto la zona que va a hacer que se replique de una manera desenfrenada. ¿Listo? Entonces, estoy modificando, estoy retirando segmentos que lo hacen virulento al adenovirus. ¿Listo? Por otra parte, tengo al virus con el que voy a trabajar, el SARS-CoV-2, ¿listo? Que tiene como material genético RNA, ¿listo? Entonces, el adenovirus me sirve como vehículo para llevar la información del SARS-CoV-2 a la célula humana. Entonces, el adenovirus tiene como material genético ADN. Yo no puedo colocarle ARN aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que extraer el RNA, ¿sí? A este RNA tengo que buscarle la información que codifica para lo mismo, ¿no? Para eliminar la patogenicidad que tiene. Entonces, también, ¿qué pasa? También elimino, ¿sí? Y me quedo con la región que solamente codifica la proteína spike, ¿sí? O si quiero, si tengo toda esta molécula de RNA, verifico dónde está ubicada la zona que produce la proteína spike y esa la corto y la tengo allí. ¿Listo? Entonces, esto sigue siendo RNA, ¿correcto? Entonces tengo que aplicarle una RT, una transcriptasa reversa, para que ese fragmento pequeño de RNA que codifica la formación de la proteína spike se convierta en ADN, ¿sí? O DNA complementario. Entonces aquí yo tengo cDNA a partir de una molécula de RNA viral. De esa forma yo puedo recién unir aquí, ¿no? Entonces, uno con los fragmentos, vamos a poner uno más acá, por ejemplo. Se ha colocado los segmentos que codifican la proteína spike dentro del genoma del adenovirus. Y luego se vuelve a colocar al virus su material genético y ya está listo para poder infectar.
¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿O todavía no? Sí, doctor. Sí, ya lo entendí, gracias. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta sobre la nueva vacuna rusa, Epivac Corona. Dicen que tiene una efectividad del 100%. Ha habido un reporte, dice que los ensayos, pues dicen que está en un 100% de efectividad. ¿Usted sabe algo más sobre esto o dónde se podría conseguir estos ensayos? Porque los he estado buscando y no los he encontrado por ninguna parte. Ya. La vacuna rusa, el Epivac, recién está teniendo resultados de tercera fase y sí, hoy día en el noticiero, a eso de las 2 de la tarde, han indicado que el 100% tiene 100% de efectividad. ¿Listo? Eh, no es así, para empezar. Eh, Esto ya es un tema de mala información. Lo que han debido reportar los rusos es lo siguiente, que el 100% de personas a las cuales se les ha hecho los ensayos han tenido producción de anticuerpos neutralizantes. ¿Listo? Eso no quiere decir que eh, la vacuna sea totalmente efectiva, porque no sabemos qué vaya a suceder en la etapa de tercera fase. ¿Listo? Porque yo puedo tener anticuerpos neutralizantes al 100%, pero cuando haga los ensayos de tercera fase y lo aplique en muchas más personas, ahí tengo que ver si es que esta vacuna va a bloquear al virus. Y probablemente algunos anticuerpos que eran neutralizantes no tengan la capacidad de bloquear, otros sí. Entonces, ninguna empresa ahorita ha logrado terminar sus estudios de tercera fase y pueda decir si tengo el 100% de efectividad, ¿no? A lo único que van llegando es a los estudios de segunda fase en donde dicen si he logrado obtener 100% de anticuerpos neutralizantes. Eso sí, y hay varios laboratorios que logran eso. En cuanto a la eficiencia, eh, sí se ha visto, ¿no? Que la vacuna Sputnik, por ejemplo, tenía el 50%, la vacuna de Sinopharma tiene entre el 70 y 79%, es la vacuna china que nos van a inocular. La vacuna de Oxford tiene aproximadamente un 80-85%, la vacuna de Moderna tiene casi un 100%, pero esos son datos en base hasta la segunda fase. ¿Listo? Entonces, son datos pues no reales, ¿no? Son datos del momento, que sí, es bueno que tengan esta información, que sean al 100% efectivos los anticuerpos neutralizantes, pero no sabemos qué vaya a pasar en la tercera fase y de ese 100% cuántos sean realmente efectivos, ¿no? Déjame ver si tengo aquí a la Coronavac para enviarles en este momento. Mientras tanto, si voy buscando si hay alguna otra pregunta, por favor. Más. Disculpe, doctor, una pregunta más. Sí, dígame. En el caso de que se vacune una persona inmunodeprimida, la inmunogenicidad de la vacuna podría verse afectada en sí. En una persona inmunodeprimida, la efectividad de la vacuna. La efectividad de la vacuna no se va a ver afectada en personas inmunodeprimidas. Lo que se ha reportado y lo que se aconseja en
en otros tipos de vacunas, todavía no en COVID-19, es que personas que son inmunodeprimidas no deberían recibir algunos tipos de vacunas que estén hechos en base a otras tecnologías como vacunas con virus que estén atenuados, o sea, que estén vivos, pero que hayan sido debilitados, por así decirlo, ¿no? Porque probablemente podría haber un efecto secundario y que pueda que empeore el paciente, ¿no? Para COVID-19 todavía no hay resultados de eso. ¿Ya? Eh, Ok, doctor, gracias. No, no la tengo todavía esa. Tengo varios artículos, pero no lo tengo. Todavía tendría que buscar información, pero hoy día recién han dado esa noticia, así es que bueno, por allí debía haber salido el paper, si es que lo tiene. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, una Sí. consulta. Bueno, con la vacuna que vamos a recibir, ¿hay alguna contraindicación o hay personas que no deben recibir cierta vacuna por el hecho de que puede causar, digamos, un shock anafiláctico o algo parecido a eso? A la fecha ningún laboratorio te dice el criterio de exclusión serán personas, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, ¿no? Personas diabéticas no podrán recibir esto. No, ningún laboratorio está indicando ello. ¿Por qué? Nuevamente, porque eso se va a dar cuando se concluyan los estudios de tercera fase. ¿Listo? Entonces, ahorita serían locos los laboratorios que están haciendo esto de indicar ello porque en un N muy chiquito no puedes decir así, no podemos colocarle la vacuna a este grupo de pacientes, ¿no? Se ha visto que hay reacciones como la urticaria, por ejemplo, es muy clásico que provoque urticaria en algunas personas, ¿listo? Reacciones alérgicas. Pero son pues muy poquitas, ¿no? Del N que ellos tienen son muy poquitas, entonces no es representativo como para que tú des una alerta de eso. Entonces, cuando ya lo lanzas a un grupo más abierto, más grande, que es fase 3, entonces si se sigue repitiendo, ya puedes recién advertir, ¿no? Entonces, por ahora no hay ninguna indicación, ¿no? Salvo de las personas que, por ejemplo, tú lees eso y vas a decir de repente en algún momento, no, las personas que tienen urticaria no pueden recibir, pero en base a uno o dos casos que han habido, ¿no? Pero no es un todo, no es un número representativo. ¿Listo? Ya, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya, doctor, en caso de que, bueno, hasta ahora usted nos ha dicho de que las vacunas están solo aprobadas hasta fase 2, entonces, ¿qué tan seguro es que ya empiecen a vacunar a otras personas? O sea, porque todavía no ha llegado a la fase 3. ¿Qué tan seguro es? ¿Qué tan seguro de cómo tú te llamas Alessandra Alvisuri Checa? Porque ya tenemos en varios países que se está vacunando, ¿no? Y la vacuna sigue en estudios de fase 2, pero esas son las indicaciones en una pandemia. Ante tanta muerte y sabiendo que la vacuna sí me va a generar producción de anticuerpos, bueno, los laboratorios respaldados por la OMS se atreven y por la FDA se atreven a producir la vacuna e inocularla, ¿no? Eh, y se atreven también con un N muy pequeño, pues decir, no hay efectos tan adversos como los efectos clásicos, entonces vamos a lo seguro, ¿no? Pero esto no quiere decir que se termine de completar la fase 3, tienen que completar ellos su fase 3 y irán apareciendo nuevas cosas, ¿sí? En el N más grande que vayan a tener ellos, ¿no? Entonces, en un año probablemente
puedan haber ya indicaciones, ¿no? Esta vacuna sirve solamente para ese tipo de personas. Esta vacuna puede provocar esto. Esta vacuna solo me va a dar protección por 12 meses. Necesitamos una segunda dosis o una dosis cada año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahora es la emergencia, ¿no? Vacúnate para que no haya muertes, ¿listo? Lo que pueda venir no se sabe, ¿no? Pero hasta ahora son solamente reacciones alérgicas que se pueden controlar y punto, no hay nada más. Nadie se ha muerto con la vacuna en ese N pequeño, no ha habido ningún muerto, ¿listo? Y si ha habido muertos, han sido por enfermedades pues, secundarias aisladas a la vacuna. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, yo tengo una pregunta con respecto, ¿cómo sería con las personas que padecen del virus de la inmunodeficiencia? ¿Es recomendable la administración de este tipo de vacunas o no? Ya. Teóricamente, dependiendo de el tipo de vacuna que le vayas a administrar. Si le vas a administrar estas vacunas que hemos mencionado, que tienen la región que codifica para la proteína Spike y que se les ha retirado toda la zona virulenta, no tendrían que tener ningún efecto colateral en estas personas que están inmunodeprimidas, ¿no? Pero probablemente si es que hablamos de un virus atenuado, y imagínense, que es poco probable, pero imagínense, tengo un virus que lo he debilitado, como les dije, ¿verdad? Pero en alguna de las vacunas, por ejemplo, no se debilitó lo suficiente, hubo un error allí de la máquina, del operador, y llegue a esta persona, entonces este virus no está debilitado y probablemente podría accionar en contra, ¿no? No se ha dado el caso, pero se recomienda que no se usen este tipo de vacunas en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pero las otras vacunas no te producen ninguna reacción patogénica porque no tienen de dónde, ¿no? Es como que yo te corte los pies, las manos y te deje, no sé, en la puerta de la universidad y de repente te encuentre luego en el laboratorio. Es poco probable, ¿no? A menos que alguien te lleve, ¿no? Pero después no puedes movilizarte, no tienes cómo. Entonces es poco probable eso. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Algo más, chicos? Doctor, estaba leyendo también el artículo en The Lancet y bueno, decía que ya en la fase 13 ya estaba en marcha en Brasil, por al menos lo que dice acá, ¿no? En Sudáfrica Sí. y Reino Unido. Y también se quería probar con niños, pero aún están como que juntando la evidencia de que pues no le pueda pasar nada mal a los niños, pero también recordando que esta vacuna tiene, si no me equivoco, 70,4% de efectividad. Y sería algo muy interesante, ¿no? Poder no sé, en niños, pero también pues no hay nada seguro hasta que no se dé la fase 3 con personas con movilidades o con enfermedades coexistentes que no causarían mucho daño en los niños. Así es, ¿no? Hay muchos ensayos que están en fase 3, obviamente, están casi a la mitad, ¿no? Y muchos de ellos se han dado aquí en Sudamérica, ¿no? Más que todo en Brasil, ¿correcto? Si no me equivoco, la de Moderna o sí, la de Moderna o la de Oxford, me parece que ha estado en Brasil, ha estado en la India también. Entonces, obviamente, eso debe seguir su curso. A la fecha, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha indicado que los niños no tienen que ser vacunados, ¿no? Esas son las indicaciones hasta la fecha. Uno, porque no se sabe cómo vaya a actuar en niños. Dos, porque supuestamente el sistema inmunitario de casi el 90-95% de niños es bastante alto. Entonces, son la última opción, ¿no? Así como las personas que les dio COVID-19 son la última opción de vacunación, ¿no? Porque ellos ya están protegidos.
Pero bueno, que a diciembre o enero del próximo año habrá muchos más resultados y las verdades de las vacunas irán apareciendo poco a poco. Sí. Ok, ¿algún comentario más? Preguntas, por favor. Doctor, una pregunta. En todo caso, ¿cuál sería el criterio para profesionales de salud que ya tuvieron COVID-19? ¿Igual irían al último escalón? Qué pregunta tan difícil porque entre colegas uno se ayuda, ¿no? Pero bueno, eso pasa en el Perú, obviamente. A mi parecer, yo creo que sí, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Cuando te vas a vacunar, ¿no? Imagínate, tú llegas para que te coloquen la vacuna y das tu nombre con tu DNI. Entonces entran a SysCovid, entran a este formato, este programa, donde se tiene registrado a todas las personas que se les ha hecho las pruebas, ¿no? Obviamente que hay un buen número de personas que no están registrados en SysCovid y han tenido el coronavirus, ¿no? Pero imagínate tú, ya, entran y dice, sí, Paola Andrea Olarte Chacón, positivo COVID-19. Entonces te van a decir, no, a usted ya no la podemos vacunar, ¿no? Entonces, teóricamente no deberían vacunar al personal de salud que ya les dio, ¿no? Pero bueno, no se sabe cómo se vaya a actuar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Muy Doctor, bien. doctor, Sí. disculpe. Doctor, ¿a qué se debe la diferencia tan grande de precios entre las vacunas? Ya, ok. Javier, ¿verdad? Javier, Sí, le pregunto, usted va al mall, a cualquiera de los malls, y se quiere comprar una mochila, ¿listo? Y está la marca Porta, la marca Renzo Costa y la marca Umbro, ¿listo? ¿Cuál es más cara, Javier? Umbro. No, Renzo Costa. Ah, Renzo Costa. ¿Por qué Renzo Costa? Porque tiene un material de cuero, se ha gastado más en su producción, es una producción mucho más detallada, no sé, tiene un acabado mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces es lo mismo, se aplica la misma idea para las vacunas. Unas vacunas tienen una tecnología mucho más cara, ¿no? La efectividad, si es que mi vacuna es más efectiva, bueno, yo la voy a vender un poco más cara, porque obviamente tengo las razones para que me paguen lo que yo pido. Entonces, más que todo va por eso, por su diseño, por el gasto que han tenido, ¿no? Más que todo es por eso. Listo. Doctor, Dígame. tengo una duda sobre lo de las dosis. Que yo sepa, en Inglaterra hicieron o en la vacuna que estaban aplicando, era de 2 dosis, pero lo que hicieron fue aplicar una dosis, pero a más personas y como que aplazar la segunda dosis. ¿Eso afectará en algo a la inmunidad que produzcan? Eh, no, muchas, muchos tipos de vacuna que se han venido presentando han hecho eso, ¿no? Un grupo les colocaron una dosis y vieron cómo se comportaba, ¿no? Y si es que no alcanzaban una buena producción de anticuerpos, bueno, o a ese grupo mismo o a otro grupo les colocaban ya 2 dosis y comparaban, ¿no? Eh, el detalle en esa fase 1 y fase 2 es para eso, para optimizar la respuesta que tenga tu vacuna. Entonces, en base a eso, tú dices, ya con 2 dosis voy a llegar al 100% de capacidad inmunogénica, al 100% de obtener anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, no es que después, o bueno, no es cuando empieces a producir tu vacuna,
No es que tengas opción para, ya tengo, por si acaso tengo para venderte una dosis y luego 2 dosis, no. Ya en tu fase 1, fase 2, tú has tenido que lograr decidirte por una dosis o 2 dosis. Ahora, a esas personas que se les colocó una sola dosis, bueno, simplemente no se sabe cómo las han manejado. Si es que no lo relatan en el paper, pues no sabemos si es que les colocaron una segunda dosis para asegurarse o las dejaron así, ¿no? La idea es que el 50% de eficiencia que logre tener una vacuna es perfecto. ¿Listo? Si logras potenciarlo más, sería genial, pero con el 50% no hay ningún problema, ¿no? Es como la vacuna Sputnik de Rusia, en su primer estudio tenía el 50% de eficacia y produjeron solamente para el personal de salud, policías, bomberos, el ejército, y se las han colocado, ¿no? Y se ha visto que sí funciona, ¿no? Con una efectividad del 50%, ¿no? Claro, ahora están ampliando los estudios para llegar a un 100%, ¿no? Pero tienen una buena respuesta, al menos el personal de salud. Así es que no habría ningún problema. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más que desee participar? Doctor, disculpe, una pregunta. Hace algún tiempo ya escuché también que la vacuna contra la gripe o contra la influenza generaba algún tipo de inmunidad también contra lo del COVID. ¿Me podría aclarar si es cierto? ¿Hasta qué parte? Sí, no es del todo probable. Lo que sucede es que muchos virus respiratorios tienen cierto parecido entre ellos, ¿no? No son idénticos, obviamente. La influenza, bueno, no se acerca mucho, pero, por ejemplo, se creó vacuna para el MERS-CoV, para el SARS-CoV-1, hubo vacunas, ¿listo? Entonces, probablemente esas vacunas sí podrían tener un efecto mínimo en porcentaje, pero no es que logren hacerlo, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Al menos el de la influenza, bueno, no se comprobó, simplemente salió a la luz eso, ¿no? Es como la ivermectina, ¿no? La ivermectina logró detener SARS-CoV-1, logró detener al MERS-CoV, bueno, en ese caso podría detener al COVID, al SARS-CoV-2, podría ser, ¿no? También no se llegó a un estudio claro para eso, ¿no? Así es que son especulaciones que no se han comprobado científicamente. Gracias, doctor. Ok. Bien, chicos, creo que ya nadie más va a participar. Doctor, disculpe, tengo otra duda. Sí. A juicio personal de usted, bueno, teniendo en cuenta que ya llegan los lotes, bueno, dijeron que iban a llegar los lotes de Sinopharm y los de Oxford, según su criterio de él y su conocimiento, como si pudiera elegir, porque no sé si se podrá elegir o no, ¿a cuál se inclinaría más? ¿A cuál me inclinaría más? Si me dieran a escoger, escogería la de Oxford. Si no pudiera escoger, bueno, la que haya, ¿no? ¿Qué puedo hacer? La idea es crear la inmunogenicidad, pero yo escogería la de Oxford porque la de Sinopharm es un virus atenuado, que se ha visto que hay una buena reacción, una buena producción de anticuerpos, sí la hay, pero no sé, y es un tema mío que no me gustan las vacunas atenuadas. Prefiero la de Oxford. Sí, de todas maneras. Pero el tipo Doctor, yo tengo una duda. Sí, dígame.
Estaba escuchando que también mi compañera, bueno, mi compañero anterior mencionó sobre el caso de la ivermectina, pero mi duda es si en la ivermectina se ha visto que favorecen mayormente pues, para el MERS-CoV y el SARS-CoV-1. ¿Por qué, digamos, no los países que están relacionados con la ivermectina, como en Australia, el Perú y otros países, por qué no profundizan bien la ivermectina sabiendo que es beneficioso para los casos anteriores del SARS-CoV? Eh, ¿Por qué no profundizar esto para ver si es que también resulta una posible vacuna eh, para, para el SARS-CoV-2? Mm, la ivermectina como vacuna no sería factible porque la ivermectina no te genera anticuerpos, ¿no? Sería simplemente como un fármaco que, como si fuera un antibiótico, para que me puedan entender, ¿no? Para que pueda eliminar bueno, el antibiótico es para las bacterias, obviamente, pero sería como un fármaco que elimine al virus, ¿no? O que simplemente detenga su transcripción o su traducción viral y lo anule. Ese sería el trabajo que podría hacerse con ivermectina, pero obviamente en el Perú, como dices, no se va a poder porque no hay recursos económicos para que se pueda hacer un trabajo de ese tipo, porque se requiere también una inversión bastante adecuada. En otros países, bueno, también muchos países han descartado a la ivermectina como fármaco para poder complementar el tratamiento del el COVID-19. Aquí en el Perú lo siguen usando algunos médicos, ¿no? Eh, Médicos en Lima te dicen, no tomes ivermectina. Acá médicos del Honorio Delgado te dicen, sí, puedes tomar ivermectina, total, no, si tomas, no va a pasar nada, si no tomas, tampoco, o sea, no es necesario, ¿no? Pero se ha visto que en algunos pacientes que aquí en Arequipa han tomado ivermectina, han logrado llegar sin ningún problema, siempre y cuando estés con unos de 3 a 5 días de tener los síntomas, ¿no? Porque después ya es por uso tomar ivermectina, ¿no? Pero nadie estudia lo de la ivermectina porque en muchos países que tienen poder económico y tienen poder de decisión en estos temas, han descartado su uso, entonces no hay un apoyo. Doctor, disculpe, usted mencionó que el 40% de la población de Perú no se quiere vacunar. ¿Qué porcentaje de la población tiene que vacunarse para que ya se normalicen las cosas, ¿no? ¿Y por qué cree usted que no se quieren vacunar las personas? Sí, 70, el 70% debería estar vacunado para que ya se genere una inmunidad y podamos salir siquiera y poder reunirnos, obviamente todavía con mascarillas, pero sí poder, digamos, hacer una clase sin ningún problema, ¿no? El 70% de la población peruana debería estar vacunado. ¿Por qué no se quieran vacunar? Bueno, habría que preguntar. Yo creo que es por falta de educación médica, simplemente por influencia de grupos que tienen algún interés, me imagino, ¿no? No, es lo que he visto, ¿no? Ya otras personas que quieran apoyar a no colocarse la vacuna, bueno, deben tener otras razones. Pero sustento científico, hasta ahora a ninguna persona he escuchado que me diga no por esta razón y aquí está la prueba, ¿no? Nunca he visto a la fecha. Ok, doctor, gracias. Bien, muy bien, chicos. Entonces, ya hemos terminado nuestras prácticas. Como les dije, pensé que me quedaba una semanita más, pero me hicieron dar cuenta el día de ayer que no. Les voy a dejar la clase grabada de inmunofluorescencia para que la puedan revisar.
de inmunofluorescencia no va a venir mucho en el examen, es más, el examen es muy corto, ya saben ustedes el valor que tiene, pero de inmunofluorescencia casi nada de preguntas, más que todo son de los otros temas que hemos trabajado, que me parecen un poco más interesantes. ¿Listo? Así es que igual voy a dejar la clase para que le den una revisada. Bien, bueno, espero que hayan podido ustedes aprender un poquito de lo que hemos venido conversando en cada práctica. Me hubiera gustado que sea presencial y poder hacer la parte experimental con ustedes, pero bueno, así se han dado las cosas. Como consejo que les tengo que dar y les estoy dando a cada grupo, es que yo ya no los voy a ver en ningún otro curso, me parece. Así es que cuando ustedes logren obtener su título de médicos, ¿no? Logren luego su especialidad y empiecen a trabajar, traten de hacer su primera consulta gratuita, ¿no? Recuerden que su profesión es netamente de servicio, de vocación, entonces traten, por favor, de el primer día que atiendan, hagan una atención gratuita y a una persona, pues obviamente que no tenga ningún tipo de recurso con el que pueda pagar su consulta, ¿no? Y si es que son profesionales de éxito, pues dediquen por lo menos un par de horas a atender personas que no tienen ni un sol. Eso a ustedes los va a hacer grandes y les va a dar muchas satisfacciones. ¿Listo? De ahí, bueno, cuídense mucho, me ha gustado trabajar con ustedes. Traten siempre, por favor, de hacer bien las cosas y siempre prepárense para cuando salgan de la universidad. La universidad no se va a volver a repetir nunca más. Y lo que está afuera, como siempre les he dicho, es, entre comillas, el infierno. ¿Listo? Porque es la realidad. Y tenemos que pelear con muchos, no con miles, con muchos de muchos que quieren un puesto de trabajo. Así es que si ustedes no son los mejores, va a ser un poco difícil que tengan ciertas comodidades necesarias para vivir. ¿Listo? Así es que espero que sigan ese consejo. Bien, cuídense mucho, que les vaya muy bien en todo y cualquier cosa, cualquier problema que pueda yo ayudarlos, encantado. En algún momento nos veremos en la universidad. Yo trabajo en el laboratorio H401 y me van a poder encontrar en cualquier momento. ¿Sí? Muy bien, chicos, que les vaya muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Doctor, de parte de todos mis compañeros, queríamos agradecerle por lo que nos ha enseñado, porque nos ha tenido mucha paciencia a todos, en todo sentido. Nos ha explicado poquito a poquito para que podamos entenderle y nada, doctor, como usted dice, ojalá que algún día nos podamos conocer en la universidad y así. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Violet. Gracias por todo, chicos. Que les vaya muy bien. Éxito siempre, ¿sí? Cuídense mucho. Doctor, otra cosa, disculpe, le quería decir que por favor nos podría subir las diapos. Ya, en este momento voy a convertir las diapositivas en PDF y las voy a subir al Blackboard, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Y ok, listo. Que les vaya muy bien, chicos, ¿sí? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego.